Bienvenidos chicos a un tema más en el curso Docencia en Ciencias de la Salud. Esta semana vamos a hablar un poco de la docencia y las tecnologías de la información y la comunicación, así como el rol que éstas desempeñan dentro de la docencia y la educación. Entonces hoy vamos a ver un poco el concepto de las tecnologías de la información y la comunicación, cómo éstas influyen en la sociedad, qué cosas son entornos virtuales, qué son recursos digitales y cómo esta tecnología se integra dentro del campo educativo, y además vamos a conocer y explorar también algunas herramientas digitales. Al finalizar la clase, ustedes van a poder conocer los pilares de la docencia y el papel de las tecnologías de la información y la comunicación de manera actual. Recuerden que en el momento en que nos encontramos, definitivamente las TICs han pasado a ser una herramienta fundamental en el campo de la educación. Sin las TICs no podríamos estar educándonos o mejorando nuestra carrera profesional, por ejemplo, porque en un entorno donde no se puede dar las clases de manera presencial o física, las TICs han pasado a ser el eje fundamental de la educación. Y estas TIC son estas tecnologías que se desarrollaron para poder almacenar, procesar información e incluso gestionarla de manera correcta. Estas TIC nos permiten acceder al conocimiento y mejorar el aprendizaje. Entonces, recuerden que nosotros, al igual que la sociedad, la parte educativa ha ido evolucionando y ha ido cambiando junto con ella. Cuando se descubre el Internet y se lanza el Internet al mundo, éramos la sociedad de la información, donde teníamos información rápida y abundante. Luego se vio la necesidad que esta información realmente se convierta en una habilidad, en una competencia y por ende se convierta en un conocimiento. Ahí es donde pasamos a ser la sociedad del conocimiento, donde nuestro recurso principal es continuar aprendiendo de manera progresiva en el tiempo. Es un conocimiento que no para de adquirirse de manera constante durante toda nuestra vida. Entonces, definitivamente hay una conexión muy grande entre sociedad y aprendizaje. Y las TICs nos permiten darnos esta abundancia de información, esa facilidad de acceso que rompe muchas barreras geográficas, barreras culturales, permite romper también la desigualdad en el campo educativo. Hemos visto que aún tenemos un largo camino por recorrer, y esto genera que se continúen haciendo estrategias para que estas tecnologías de la información y la comunicación lleguen a todos los puntos del país. Pero fuera de eso, las TICs lo que va a hacer es unificar los procesos de enseñanza-aprendizaje, va a poder brindar la oportunidad de aprender a todas las comunidades sin necesidad de estar presentes en el mismo espacio físico. Además, las tecnologías de la información nos brindan mucha rapidez en los procesos, agilizan los procesos educativos. Entonces, ¿qué cosas son estos entornos virtuales? Básicamente se crearon para poder dinamizar el proceso educativo, poder incorporar propuestas innovadoras dentro del campo de la educación. Se busca que a través de las TICs nosotros podamos romper los paradigmas educativos, ir generando nuevas ideas que permitan que todas las personas tengan acceso a una enseñanza adecuada y además que puedan tener un aprendizaje significativo, que de manera novedosa nosotros podamos enseñar más a más personas. Entonces, estos entornos virtuales son estos espacios online que están organizados para facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje, nos brinda una variada información, pero sobre todo nos conecta una persona con otra. Es decir, conecta al docente con el estudiante fuera del espacio físico. Permite la interacción y retroalimentación entre estas dos personas. Como ustedes saben, eso es la base de un proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende las TICs nos facilitan este intercambio y este momento. Entonces, dentro de los entornos virtuales vamos a tener diferentes tipos de entornos. Vamos a tener entornos mucho más formales, ¿no? Los más estructurados, como el Blackboard o el Moodle, que son aulas virtuales que son usadas por las instituciones educativas, que básicamente tienen el objetivo de enseñar algo y que pueden ser muy dinámicas, que por ejemplo trabajen mucho con objetos 3D o van a ser mucho más estructuradas, donde únicamente va a brindar un espacio de información y de interacción entre docente y estudiante.
Por otro lado, vamos a tener entornos sociocomunicativos, es decir, acá básicamente habla de las videoconferencias, de los webinars que estamos acostumbrados a tener semana tras semana, a las redes sociales, pero profesionales, donde la comunicación tiene otra finalidad. Luego vamos a tener los entornos de aprendizaje ya informales, porque recuerden que ustedes, a través de las páginas web y de las redes sociales pueden adquirir mucho conocimiento, obtener mucha información, pero no son entornos formales, sino son informales. Y luego vamos a tener los entornos de aprendizaje personales, son los que yo construyo en los entornos virtuales para mi propio aprendizaje. Además, estos entornos y recursos virtuales hay que usarlos de manera correcta. Hay tantos que en realidad nosotros tenemos que conocer cuáles son sus funciones para poder seleccionar el que más se adecue a la función que quiero cumplir. Por ejemplo, si yo quiero utilizar las TICs para poder motivar a mis estudiantes a que aprendan el tema que voy a tratar, pues voy a buscar TICs que hagan que el estudiante tenga una mayor interacción, se entusiasme, tal vez sea mucho más lúdico, tal vez sea una plataforma de simulación donde no solamente desarrollo el conocimiento, sino también estoy motivando a mi estudiante. Va a tener también una función estructuradora, una función didáctica, de manera que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Va a tener también los entornos virtuales y recursos digitales la función de dar soporte al docente. Porque recuerden que son herramientas que facilitan este proceso y por ende a mí me va a brindar mucho soporte para poder darles información, para poder interactuar con ustedes. En realidad, los recursos digitales y los entornos virtuales ayudan a ambas partes, al estudiante y al docente, para que este proceso se dé de manera correcta. Dentro de estos recursos digitales o virtuales, vamos a tener miles de recursos. Hay que ver que según el medio que se utiliza, algunos recursos son visuales. Es decir, podemos tener materiales impresos, archivos digitales, podemos tener un material que se proyecta, vamos a tener recursos audibles, audiovisuales como este que estamos compartiendo, o recursos electrónicos. Lo que buscan estos recursos es realmente integrar el conocimiento adquirido justo en el proceso educativo. Es decir, este nuevo conocimiento que yo estoy adquiriendo tiene que tener relación con todos los elementos del proceso educativo. El proceso educativo tiene como elementos al docente, al estudiante, la necesidad del mensaje o del conocimiento. Este entorno virtual o este recurso virtual tiene que tener relación entre ellos y permitir que esta relación se fortalezca. Es decir, tiene que responder al objetivo de aprendizaje y tiene que responder a las necesidades del docente y del estudiante para que se pueda facilitar el proceso. Además, se va a poder también darle un uso mucho más didáctico de estos recursos. Van a haber recursos que netamente son para transmitir información y van a haber recursos donde van a permitir la interacción. Es decir, a veces, por ejemplo, en las videoconferencias se puede utilizar el reagrupamiento dentro de las salas de conferencia para que los estudiantes puedan trabajar de manera grupal o en equipo algún tema, alguna resolución de algún caso clínico o de algún problema. Estos recursos que fomentan la interacción también son recursos virtuales que nosotros tenemos que saber utilizar en función al objetivo que nos estamos planteando en esa clase. Entonces, ¿cómo puedo yo integrar la tecnología de la información y la comunicación a la docencia? Podemos ver 3 puntos importantes. Es utilizar las TICs para aprender. Y esto es aprendiendo a través de las TICs. Utilizo las herramientas utilizo las tecnologías de la información como herramientas para que el curso se pueda desarrollar de manera correcta. Básicamente es una herramienta. Pero también puedo aprender sobre ellas. Puedo aprender sobre las TICs como en este momento que estamos aprendiendo lo que es un entorno virtual, lo que es un recurso digital, cuáles son los tipos. Y por tercer punto vamos a tener el que puedo aprender con las TICs.
Es decir, estas tecnologías van a ayudar a mejorar mi enseñanza, van a facilitar el proceso. En realidad, en cada uno de los puntos del proceso de enseñanza-aprendizaje, las tecnologías se integran. Y ahora más que nunca las usamos de manera continua. Ahora, en la época en la que nos encontramos, es la base fundamental de la educación. Sin las tecnologías de la información y la comunicación, estos espacios no fueran posibles y no pudiéramos desarrollar los conocimientos que se buscan desarrollar en los profesionales. Entonces, para que estas realmente se puedan integrar al proceso educativo, hay que considerar muchos puntos, ¿no? Primero es que haya la disponibilidad de recursos. Yo no puedo decir voy a utilizar tablets en una clase magistral o en una sesión educativa a la comunidad si yo no he realmente corroborado que tengo la cantidad de tablets que necesito o tengo las conexiones de internet que me van a permitir que todas las personas lo utilicen a la misma vez o tengo de repente conexiones de electricidad como para poder cargar las tablets en el lugar donde vaya a hacer la sesión. Entonces hay que tener en cuenta que si bien las tecnologías se deben usar, que son bastante necesarias, también tiene que haber un equipo de soporte detrás, tiene que haber una disponibilidad de uso, de manera que me facilite a mí poder aplicarlas en el campo de la educación. Fuera de los recursos disponibles, un punto sumamente importante para usar las tecnologías de la información es la actitud del docente. Es la apertura a nuevas tecnologías, a nuevas plataformas, a nuevas formas de enseñar, porque recuerden que la educación antes no trabajaba tanto con la tecnología y que de un momento a otro esa evolución ha sido sumamente rápida y hemos tenido que aprender de estas plataformas más rápido y más veloz e incluso todavía no manejamos muy bien alguna de estas plataformas. Si el docente no tiene la actitud de poder aprender sumamente rápido, aprender nuevos procesos, innovar en su proceso de enseñanza, va a ser un poco complejo poderlas integrar. Y por último, las experiencias pedagógicas, es decir, si el docente antes ha probado con las tecnologías de la información y le ha ido bien, o de repente antes ha probado y no le ha ido bien, puede generar algún tipo de rechazo en el uso de estas tecnologías. Es importante, por eso, prepararse de manera adecuada, poder aprender sobre estas tecnologías de la información para poder innovar en los procesos educativos. Además, el conocimiento del mismo profesor puede verse influenciado un poco por sus creencias, percepciones, de repente por los conceptos que tenga de enseñanza-aprendizaje. Tal vez esta persona tiene más filiación con el modelo antiguo de enseñanza y por ende se le hace un poco complejo integrar estas plataformas donde incluso podemos interactuar de manera directa a través de un foro, a través de un chat o a través de las pizarras electrónicas. Es un poco complejo para algunos docentes el poder adquirir las tecnologías de la información. Pero una vez que entendamos el rol importante que cumplen dentro de este campo, vamos a ver que son sumamente importantes y sobre todo que nos van a facilitar este proceso. Nos van a dar mucho más herramientas para nosotros poder transmitir conocimientos. Entonces, hablando de herramientas, tenemos las herramientas digitales, que es un poco más ya el cómo las voy a usar, para qué me sirven y tenemos amplia cantidad de herramientas digitales disponibles para poder educar. Por ejemplo, si queremos herramientas digitales que me permitan una búsqueda de información, tenemos las que siempre hemos conocido, como Google, Google Academic, YouTube, etc. Pero si queremos ver ya una búsqueda más específica, por ejemplo, de libros o revistas, también vamos a tener el Dialnet, Redalyc, los repositorios de tesis, donde siempre hemos hecho una consulta mucho más científica y más específica de algún tema. Pero también vamos a tener ciertas herramientas digitales que me van a ayudar a organizar toda esta información que recopilé en los buscadores. Por ejemplo, tenemos el Dropbox, Google Docs, etc., que es básicamente para almacenar información, organizar información e incluso compartirla con otras personas. Y así como estas, vamos a tener miles de herramientas que en función al objetivo que cumplen, nos va a poder ser de utilidad. Si nosotros conocemos las herramientas, conocemos su finalidad, vamos a poder involucrarlas en todo el diseño de nuestra clase.
en realidad en todo momento de nuestra práctica docente. Entonces es importante conocerlas, explorar un poco de qué se tratan estas herramientas, ver la factibilidad de poderlo usar de manera rápida dentro de una clase, si de repente es una herramienta que le sirve más al docente o es una herramienta que le sirve más al estudiante para interactuar con el docente o para interactuar con el conocimiento. Es sumamente importante que cuando estemos haciendo la búsqueda de una herramienta digital para poderla usar en el campo de la educación, podamos familiarizarnos un poco más. No se trata solamente de leer cómo se utiliza esta nueva aplicación, sino realmente empezar a practicar con ella, ver hasta dónde yo puedo utilizarla, cómo la puedo integrar en mi día a día. Familiarizarme y volverme experto en esta herramienta me va a permitir sacarle el provecho al máximo. Y por ende también me va a permitir hacer que el estudiante la conozca un poco más y la explote también por su lado, de manera que podamos sacarle el máximo provecho a las herramientas digitales. Entonces, simplemente como concluyendo, las tecnologías de la información facilitan el aprendizaje. Nos conectan con los estudiantes o con los participantes en nuestra sesión educativa. En una sesión educativa de la comunidad, ahora en la sociedad en la que vivimos todo el mundo tiene un celular y por ende se nos hace mucho más fácil utilizar estas plataformas de manera lúdica, pero también con un foco de aprendizaje. Entonces me va a permitir conectarme con la persona, con la comunidad donde me estoy dirigiendo y con mis estudiantes. Además, dinamiza la clase, la hace mucho más divertida, más entretenida, más interactiva. Y por último, pero no menos importante, las TICs nos ayudan a desarrollar competencias. Nos ayuda a fijar el conocimiento del estudiante. Por ejemplo, las plataformas de simulación clínica nos ayudan a desarrollar competencias, tanto para indicación de algún tipo de tratamiento como para mejorar nuestras habilidades blandas y desarrollar nuestras competencias sociales, interculturales. En realidad, las plataformas digitales en la educación definitivamente tienen un rol amplio. Nosotros, como docentes, debemos seleccionar las herramientas que mejor se acomoden al objetivo de aprendizaje de la clase. Cada clase es distinta, cada grupo de estudiantes es distinto y por ende, yo necesito conocer mis herramientas digitales para poderlas seleccionar en función a mi público, a mi objetivo de aprendizaje, a los mensajes que voy a brindar y en el entorno en el que me encuentre. Si nosotros podemos utilizar las herramientas digitales, vamos a obtener miles de beneficios. Definitivamente, nosotros podemos adecuar toda nuestra práctica educativa al uso de las TICs sin problemas. Lo estamos viviendo y en realidad ya es momento de empezar a tomarlas y hacerlas nuestras, a transformarlas para que nos permita seguir innovando en el proceso de educación. Los invito a que puedan buscar más herramientas digitales y sobre todo empezar a innovar. Veamos cómo podemos utilizar estas herramientas digitales para que nuestras sesiones educativas en las comunidades dentro del campo de salud sean diferentes, sean divertidas, sean mucho más dinámicas y sobre todo que permitan que nuestra comunidad aprenda mucho más, que es lo que necesitamos en estos momentos. Nos estamos viendo en clase. Gracias.